Gracias, doctora González. Gracias de nuevo a los organizadores. En esta ocasión voy a hablar sobre los factores de riesgo en tumores hepáticos. Mi objetivo primordial es describir los principales factores de riesgo para el desarrollo de 3 lesiones hepáticas que son relevantes en nuestra práctica clínica, que incluyen el carcinoma hepatocelular, como el caso que Alan nos ha descrito, el colangiocarcinoma y un ejemplo de un tumor benigno que es relevante, que es el adenoma hepatocelular y del que escucharemos un poco más adelante. El carcinoma hepatocelular, sabemos, es la neoplasia maligna primaria del hígado más frecuente. Sabemos, sin embargo, que la mayoría de las lesiones hepáticas no son hepatocarcinoma. Muchas de ellas, las lesiones malignas más frecuentes, son metástasis de otros órganos. Sin embargo, el hepatocarcinoma además representa la 5ª causa más común de neoplasias a nivel global y es la 3ª causa de muerte por cáncer. De manera que es un tumor maligno muy relevante. La distribución de la incidencia del carcinoma hepatocelular varía desde el punto de vista geográfico y sabemos que hay lugares donde la incidencia del hepatocarcinoma tiene de manera concomitante hepatitis B crónica. Sabemos que es el principal factor de riesgo para hepatocarcinoma a nivel mundial. Ya comentábamos que es la causa principal en regiones de alto riesgo y 80% de los pacientes con hepatitis B y hepatocarcinoma tienen cirrosis. Sin embargo, esto quiere decir que una 5ª parte de los enfermos con hepatitis B crónica, aún sin cirrosis, pueden desarrollar hepatocarcinoma, y esto es relevante si tienen enfermos en su práctica clínica, evaluarlos de manera adecuada aún en ausencia de cirrosis. Y esto probablemente tenga que ver con las propiedades oncogénicas del virus de la hepatitis B. Además de la cirrosis por hepatitis B, algunos otros factores que incrementan el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma en estos enfermos incluyen carga viral elevada, la presencia del antígeno E positivo, que habitualmente se asocia con viremia alta, la presencia persistente de antígeno de superficie de la hepatitis B, el genotipo viral también puede llegar a influenciar el desarrollo de hepatocarcinoma, la edad, y también en general es más frecuente en hombres que en mujeres, como ya lo veíamos en gráficas anteriores. El tratamiento antiviral exitoso en hepatitis B claramente reduce el riesgo de hepatocarcinoma, pero no quiere decir que los pacientes no lo puedan desarrollar. El riesgo se reduce alrededor de la mitad. ¿Qué hay con respecto de la infección crónica por virus de la hepatitis C y hepatocarcinoma? Bueno, sabemos que confiere un incremento significativo en el riesgo de desarrollar esta neoplasia, de alrededor de 15 a 20 veces comparado con enfermos que no tienen hepatitis C, y que existen factores asociados a un mayor riesgo. Algunos de estos factores los presentaba nuestro paciente, como es el ser hombre, el tener edad avanzada, y de manera reciente se ha descrito en algunas series de Europa que el tratamiento con antivirales de acción directa podría incrementar el riesgo de hepatocarcinoma, ya sea de primera vez o el riesgo de recidiva tumoral en pacientes tratados. El consumo de alcohol sabemos que también lleva a cirrosis hepática y en general el riesgo de hepatocarcinoma es de alrededor de 1% por año en pacientes con cirrosis por alcohol, un poco menor que el de la hepatitis C, que es alrededor de 3% por año. El consumo de alcohol en enfermos que ya tienen hepatitis C duplica el riesgo de hepatocarcinoma en comparación con aquellos enfermos con hepatitis C que no beben. Y sabemos que el alcohol, el tabaquismo y la obesidad tienen un efecto sinérgico e incrementan el riesgo de hepatocarcinoma. La diabetes mellitus también confiere un riesgo mayor de hepatocarcinoma en enfermos diabéticos de 65 años o mayores. El riesgo en comparación con enfermos de la misma edad que no tienen diabetes es aproximadamente 3 veces mayor. Y sabemos que en enfermos con diabetes el riesgo de hepatocarcinoma incrementa con el género masculino, edad avanzada, la presencia de obesidad mórbida,
la duración y el pobre control de la diabetes, y la coexistencia de diabetes mellitus e infección crónica por hepatitis C incrementa el riesgo de hepatocarcinoma casi 40 veces en comparación con diabéticos sin hepatitis C. Otro tema relevante es la esteatohepatitis no alcohólica y la obesidad. Sabemos que en los pacientes, en los países industrializados, aproximadamente 30-40% de los hepatocarcinomas ocurren en pacientes con cirrosis criptogénica y, como comentaba yo anteriormente, la mayoría de ellos califica en este fenotipo de obesidad y factores de riesgo para hepatitis o esteatohepatitis no alcohólica. Sabemos que esta entidad contribuye al desarrollo de carcinoma hepatocelular aún en ausencia de cirrosis, y eso seguramente se verá si seguimos de manera detenida en la epidemiología del hepatocarcinoma en México. Probablemente veremos un incremento debido a la esteatohepatitis no alcohólica aún sin cirrosis. Sabemos que la epidemia mundial de obesidad ha contribuido al incremento en la incidencia de hepatocarcinoma a nivel mundial. Ahora pasemos, ya digamos, discutimos ampliamente el hepatocarcinoma, pero hay otro par de entidades que creo vale la pena comentar. Uno de ellos es el colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es la neoplasia maligna más común de las vías biliares y representa aproximadamente 3% de todos los tumores del tracto gastrointestinal y biliar. En Estados Unidos, ya lo comentaba yo, los hispanos y asiáticos tienen una mayor incidencia de carcinoma hepatocelular, pero también de colangiocarcinoma, de alrededor de 3 por 100,000 habitantes. Esto en comparación con alrededor de 1,5 en población caucásica. Es claro que en el occidente el principal factor de riesgo para desarrollar colangiocarcinoma es la presencia de colangitis esclerosante primaria, y como sabemos la mayoría de estos enfermos tienen enfermedad inflamatoria intestinal, generalmente colitis ulcerosa crónica. La incidencia anual de colangiocarcinoma en pacientes con colangitis esclerosante primaria es alrededor de 0,5 a 1%, y la prevalencia de por vida es alrededor del 5 al 10%. En Asia, por ejemplo, un factor de riesgo prevalente es la infección por tremátodos hepatobiliares, y otros factores de riesgo que se han asociado al desarrollo de colangiocarcinoma incluyen cirrosis de cualquier etiología, la presencia de hepatolitiasis o de litiasis vesicular o de colodocoditiasis, la presencia de quistes de colédoco como el síndrome de Caroli, la enfermedad inflamatoria intestinal aún en ausencia de colangitis esclerosante primaria, y el tabaquismo. Y finalmente una lesión benigna del hígado que vemos con frecuencia en nuestras prácticas clínicas es el adenoma hepatocelular. Sabemos que esta es una lesión en general benigna, caracterizada por el desarrollo de hepatocitos monoclonales. Generalmente estos tumores carecen de espacios porta y conductos biliares normales, y es por ello que en los estudios de imagen suelen ser lesiones que captan ávidamente el contraste intravenoso. Sabemos que es mucho más prevalente en mujeres que en hombres, aproximadamente 4 a 1. Que los anticonceptivos orales y el uso de esteroides anabólicos, muy populares entre los fisicoculturistas, son factores de riesgo para desarrollar adenoma hepatocelular, y que si quitamos estos agentes, los adenomas hepatocelulares pueden disminuir de tamaño. Sabemos también que la obesidad y el síndrome metabólico están asociados con un incremento en la frecuencia de adenomas. Además se asocian al desarrollo de adenomas múltiples. Adenomatosis le llamamos cuando existen 10 o más adenomas hepáticos, y que en general también pueden favorecer el crecimiento de estas lesiones. El consumo excesivo de alcohol está asociado con un tipo especial de adenoma llamado adenoma inflamatorio, y que algunas enfermedades metabólicas de atesoramiento de glicógeno o la diabetes mellitus de la edad madura que se presenta en el joven, o MODY por sus siglas en inglés, también se asocian con un riesgo elevado de desarrollar adenomas hepatocelulares.
¿Cuál es la relevancia de esta lesión? Bueno, sabemos que pueden padecer o causar hemorragia intraperitoneal o, más gravemente, pueden tener degeneración maligna y transformarse en carcinoma hepatocelular. Existen algunos factores dentro de los adenomas hepatocelulares que incrementan el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, y estos incluyen el sexo masculino, el tamaño, generalmente mayores a 5 centímetros, y también algunas alteraciones moleculares que son pro-oncogénicas, como ejemplo la activación de la vía de la beta-catenina, que se ha visto es relevante en la carcinogénesis del carcinoma hepatocelular. En conclusión, les podría decir que el carcinoma hepatocelular es la neoplasia maligna primaria del hígado más frecuente y tiene una mortalidad elevada, que existen diversos factores de riesgo, principalmente la cirrosis de cualquier etiología, y es por ello que ya nos hablarán de la importancia del escrutinio del enfermo cirrótico. La infección crónica por virus de hepatitis B es probablemente el factor de riesgo a nivel mundial más prevalente. Sin embargo, en Occidente, y en México no es la excepción, la infección crónica por virus de la hepatitis C claramente es un factor de riesgo, ya lo mencionaba Alan con este enfermo. Y la presencia de diabetes, obesidad y esteatohepatitis no alcohólica también son factores de riesgo para desarrollar hepatocarcinoma, aún en ausencia de cirrosis, y creo que eso es muy relevante. Para el colangiocarcinoma, sabemos que esta es la neoplasia maligna de vías biliares más frecuente, con una mortalidad también muy elevada, y el principal factor de riesgo es la colangitis esclerosante primaria, generalmente asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, pero existen otros factores de riesgo, como son la infección crónica por tremátodos hepatobiliares, esto sobre todo en Asia, y otros factores como la hepatolitiasis y coledocolitiasis, y de manera menos común los quistes del coledo. Y por último, el adenoma hepatocelular es una neoplasia benigna, pero con un potencial de transformación maligna a hepatocarcinoma. Los factores de riesgo incluyen el género, mujer mucho más prevalente, aproximadamente 4:1 en comparación con los hombres. El uso de anticonceptivos hormonales y el uso de esteroides anabólicos claramente están asociados al desarrollo y crecimiento de los adenomas. Y la presencia de diabetes, obesidad y síndrome metabólico también son factores de riesgo de adenomas. Muchas gracias por su atención.